Bienvenidos al podcast de Paraguay Sotheby's International Realty, un espacio donde queremos compartir contigo las historias extraordinarias contadas por sus propios protagonistas. Descubrí las historias y los desafíos de las personas cuyas decisiones cambian el escenario inmobiliario en nuestro país. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de este podcast de Paraguay Sotheby's International Realty. Hoy estamos en compañía con el ingeniero civil Albert Brown. Él es director general de la constructora AGB, con más de 20 años de experiencia en el sector de la construcción. Muchísimas gracias, Albert, por acompañarnos hoy. No, por favor, David, para mí es un placer y un gusto estar aquí contigo. Te agradezco un montón la invitación. Bueno, ojalá que pueda aportar en algo de lo que estés interesado en charlar. Y cuando te envié un mensaje para invitar a este podcast, al principio había como duda, che, ¿cómo hablamos del sector inmobiliario de la construcción? Y la verdad que hay muchísima vinculación, y arrancamos de una. Ya me gustaría que nos puedas aclarar, Albert, ¿cuál es la diferencia entre una constructora y una desarrolladora? Muy buena pregunta, David. La desarrolladora inmobiliaria son las generadoras de los proyectos, ¿verdad? Yo como desarrolladora contrato a una constructora para que ejecute el proyecto, desarrollado con mi expertise, mi experiencia, lo que yo veo comercialmente como desarrollador, qué es lo que se debe hacer o qué es lo que va a dar un buen retorno a la inversión. Y la constructora básicamente se dedica a ejecutar exactamente lo que el desarrollador requiere o proyectó. Entonces nosotros hoy día somos constructora de las desarrolladoras. Ese es uno de nuestros rubros. Y bueno, en ese sentido, Albert, ustedes han acompañado los últimos 20 años, creo yo, una de las etapas más dinámicas del sector inmobiliario en Paraguay, ¿verdad? En el 2012 arrancaba, digamos, todo lo que es este eje corporativo, ¿verdad? Y hoy en día, solamente en los últimos 4 años hemos tenido un crecimiento del inventario en más de un 25% anual, ¿verdad? Los últimos 2 años han salido al mercado más de 2.500 departamentos, ¿verdad? Entonces, me gustaría que nos comentes un poco cuál es la experiencia de AGB o el rol que ha tenido AGB dentro de este gran desarrollo inmobiliario, no solo residencial, sino que también en el sector industrial, logístico, etcétera. ¿Cómo ustedes fueron encarando este gran desarrollo inmobiliario? Correcto. Sí, David, es tal cual como lo mencionás. Nosotros, cuando yo ingresé como anécdota, hace 20 años a la empresa, todavía siendo estudiante de ingeniería, en ese momento teníamos 2 obras en ejecución. Y estamos preocupados por tener 2 obras medianas, para lo que hoy es mediana. Y estamos preocupados cómo atenderlas correctamente, ¿verdad? Hoy día manejamos un promedio de 16, 17, 18 obras y otra vez de mayor envergadura aquellas 2 de aquel tiempo. Entonces realmente el sector cambió completamente, ¿verdad? La envergadura de las obras son otras, las necesidades técnicas de las obras hoy son mucho más específicas, y eso pasa en todos los rubros. En el rubro inmobiliario, que como estás mencionando, residencial, corporativo, y también en las obras industriales, ¿verdad? Obras industriales que inicialmente eran galpones, lo que llamábamos galpones. Hoy día se hacen industrias pesadas en Paraguay, y las que están viniendo y las que ya se hicieron, que necesitan de mucho conocimiento técnico y expertise para ejecutarlas, ¿no? Realmente como constructora vimos una evolución en tan corto plazo que tuvimos que adecuarnos, obviamente asesorándonos con gente conocedora y dando paso a paso y acompañando este desarrollo. ¿Cómo segmentan ustedes, digamos, en el segmento, digamos, este sector de la construcción dentro de la empresa, Albert? Sí, nosotros segmentamos en 3 grandes áreas, que básicamente un sector es el industrial, es un sector más técnico, es un sector donde cada proyecto tiene sus necesidades específicas, y en el sector industrial obviamente hay construcciones industriales medianas, ligeras y pesadas.
Y en el sector civil inmobiliario están los edificios en altura, que pueden ser corporativos, residenciales, hoteles, y el sector retail, comercio, shopping center, supermercados. Básicamente eso es lo que nosotros abarcamos. Como anécdota, con gente de afuera nos dice, ustedes hacen obras civiles y obras industriales, ¿cómo hacen eso, verdad? Porque realmente cada sector tiene su complejidad, ¿verdad? Y en Paraguay tenés que hacer un poco de todo, ¿verdad? ¿Por qué tenés que hacer un poco de todo? Y porque realmente el mercado no es, comparando a Brasil, vos podés dedicarte a Brasil a hacer edificios en altura solamente de residencia, ¿verdad? Y te especializás en eso y te dedicas a eso. Obviamente nosotros tuvimos que adecuarnos a aprender a hacer un poco de todo para poder agarrar un pedazo de la torta del mercado que hoy ya es más importante, pero antes era muy pequeño, ¿no? Muy pequeño. Y en esos tres segmentos, ¿cuál es hoy, digamos, el que tiene mayor dinamismo? ¿Civil, industrial, logístico? Hoy sin duda para mí este año 2024 particularmente para nosotros el inmobiliario, ¿no? Pero las expectativas es que el sector industrial crezca mucho, ¿verdad? Conocemos los proyectos grandes que están viniendo a Paraguay y otros más que realmente yo creo que el año 2025 va a ser un año muy movido en el sector industrial. No digo que el sector inmobiliario va a bajar, pero sí digo que el sector industrial va a crecer muchísimo. ¿Y cuáles son los aspectos claves desde la perspectiva de la constructora para poder atender a este sector? ¿Qué es lo más desafiante? Al sector industrial específico. Sí, y bueno, dando un ejemplo, nosotros hicimos una cementera de inicio a fin y obviamente nunca lo habíamos hecho antes, ¿no? Es el famoso ¿qué está primero, verdad? ¿Cómo yo puedo hacer una cementera si nunca hice? Y bueno, y asesorarte bien, ¿no? Buscar gente, recursos capacitados, investigar, conocer, prepararse, analizar, hacer buenos proyectos y gracias a Dios fue un éxito este proyecto. Entonces creo que lo más complejo es que cada industria pesada tiene sus dificultades. Es como que cada uno tiene sus cuidados, sus riesgos, cómo mitigar esos riesgos técnicos. Entonces, y son obras de mucha precisión. Entonces, en cuanto al sector industrial, te puedo decir que como Paraguay todavía es está creciendo y mucho en ese aspecto, pero todavía no hay mucha experiencia en Paraguay interna. Entonces, uno tiene que asesorarse con gente que ya tiene la expertise. Me contabas que 20 años atrás manejaban 2 horas, digamos, al mismo tiempo, hoy más de 18 horas. Me imagino que eso a nivel operativo, de recursos humanos, de contratación, ha de ser un desafío todos los días, ¿verdad? Entonces, contanos un poco de cómo AGB fue evolucionando para poder, hoy en día, poder gestionar al mismo tiempo esa cantidad de proyectos. Bueno, ese es nuestro desafío del día a día, David, ¿verdad? Nosotros apostamos mucho a la tecnología, obviamente teniendo procesos bien claros y precisos, que eso es una mejora continua. No te puedo decir que nosotros estamos 100% en todos los aspectos que te voy a hablar, pero te digo que es nuestro día a día, nuestra lucha día a día y buscando siempre las mejoras continuas en estos aspectos. Tener procesos bien claros, procedimientos bien claros, apoyarnos mucho en software, tecnología, es parte para nosotros para tener una muy buena comunicación. Hay demasiada información que se maneja en el rubro de la construcción, hay muchos cambios en planos, proyectos, hay muchos asesores, muchos proveedores involucrados. Entonces, la comunicación es muy importante en la construcción. Cuando no hay muy buena comunicación, se hace todo muy difícil y uno se expone a muchos errores, ¿verdad? Obviamente que para nosotros creemos que la fortaleza principal son nuestros recursos humanos, capacitarlos, formarlos, que entiendan la esencia y la política de lo que nosotros queremos
cómo queremos manejar a la empresa, cuáles son nuestros valores. O sea, la cultura de la empresa es muy importante, saber bajar, saber distribuir, permear. Entonces, esos son nuestros día a día, ¿verdad? Nos asesoramos mucho a nivel consultores, asesores. Albert, ¿y cómo ves la formación académica hoy del ingeniero en Paraguay? Digamos, ¿tienen dificultades en encontrar buenos, digamos, profesionales capacitados? ¿Ustedes deben invertir mucho más posteriormente en su formación? ¿Cómo está eso? Yo particularmente creo que es bueno la formación académica de ingenieros en Paraguay, pero si comparamos a nivel mundial, obviamente que todavía nos falta y mucho. Entonces es como que la experiencia en Paraguay de los ingenieros es demasiado importante. Y acompañar a que esa experiencia sea en todos los rubros. O sea, nosotros lo que tratamos es de que la gente entienda cada sector que compone la construcción. En la construcción es demasiado importante el control de costos. En la construcción es demasiado importante la logística, es demasiado importante conocimiento técnico de los procedimientos para ejecutar sin errores o mitigar esos riesgos técnicos que los hay. Hay algunos errores técnicos solucionables, otros que son más difícil o costosos de solucionar. Entonces, obviamente que hay que acompañar y no soltar la mano a las personas a un rol que todavía no está capaz de hacer ese rol. Entonces es paso a paso, ¿verdad? Y eso es un poco lo difícil también cuando la gente es un poco ansiosa en dar 2, 3 pasos de una, entonces toman roles que todavía no están preparados, pero de seguro de que formándose y tomándose los tiempos correspondientes, nosotros contamos con un staff de ingenieros excelente, con mucha experiencia y que van ganando cada día más. Albert, me gustaría ahora conversar un poco de un aspecto que nos está pasando mucho en el mercado inmobiliario, que es que obviamente este gran crecimiento que tuvimos en cantidad de inventario, de nuevos departamentos, nuevas constructoras, nuevos desarrolladores, locales, internacionales, etcétera, ha generado, lógicamente, una gran variedad de productos que hoy cuando llevamos a un cliente a mostrar un departamento, y voy a usar acá el ejemplo de la venta de un vehículo, ¿verdad? Hay muchos clientes que compran un vehículo solo por el chasis, ¿verdad? Pero muy pocos levantan el capot para ver cómo está el motor. Sí. Entonces, llevando eso al sector inmobiliario, cuando vamos a ver una construcción, cuando vamos a ver un departamento, nos pasa que muchos clientes miran solo el chasis, miran el piso, miran la pared, miran la grifería, ¿verdad? Pero no levantan el capot. Entonces, si queremos levantar el capot, Albert, desde la perspectiva de una persona con toda tu experiencia, ¿dónde tenemos que mirar en términos de construcción de un departamento y cuando miramos una casa también? Digamos, ¿cuáles son los puntos que, sin ser nosotros unos ingenieros, podemos estar atentos para ver si es un buen producto el que estamos comprando? Muy buen ejemplo. Realmente en la construcción lo que no se ve es más importante inclusive de lo que se ve, ¿verdad? O sea, en un vehículo puedes levantar el capó y puedes ver el motor. En construcciones terminadas a veces no puedes hacer eso. Que son, por ejemplo, en las instalaciones sanitarias, las instalaciones eléctricas, todo lo que va enterrado, ni hablar la fundación del cimiento de la construcción, la estructura. O sea, son varios factores que son lo más importante, el esqueleto de tu obra, lo que debe funcionar y que a veces no se ve cuando está todo pintado, listo para ser entregado. Entonces, para mí, mi opinión principal o una recomendación es ver quién está detrás del proyecto. Quién es el desarrollador que está detrás del proyecto, quién es la constructora que está detrás del proyecto. Entonces ahí tenés un poco más de seguridad, porque yo no puedo decir que no nos equivocamos, todos nos equivocamos, pero al tener el respaldo vos sabés que la constructora va a venir a resolver el problema que esté, si es que una constructora responsable, un desarrollador responsable. Entonces, yo creo que
Ese es el camino. Y si O sea, querés, básicamente confiar en la reputación. es un negocio de muchísima confianza. O sea, uno le está comprando una vivienda, un negocio, lo que fuera a personas que realmente el rubro es muy complicado. Dependemos de muchos factores, dependemos de muchas personas. Paraguay, uno de los grandes desafíos que está pasando la construcción de ser artesanal, hacer una construcción, una industria real, aunque siempre tiene su particularidad porque cada proyecto es diferente del otro, ¿no? No hay un proyecto que se replique en serie. Obviamente eso es un gran desafío. O el otro caso sería seguir a la obra con un técnico de confianza desde inicio, si es que te toca esa posibilidad, ¿verdad? Entonces, pero para mí la recomendación es buscar empresas consolidadas, quién está atrás del proyecto. Eso no tiene nada que ver con la envergadura de la constructora ni de la desarrolladora. Tiene que ver con si son gente de confianza la que está atrás de tu inversión, ¿no? Esto que me decís es algo muy interesante. No tiene que ver con la envergadura de la desarrolladora, sino con la confianza de quien está detrás, ¿verdad? Exacto. ¿Qué significa eso, Alberto? O sea, si yo soy un inversor y voy a ver dos proyectos, ¿verdad? ¿Qué tengo que preguntar para ver justamente, digamos, esa trayectoria, esa confianza que vos estás mencionando? Sí, porque ¿qué pasa? Yo, hablando sinceramente, todos nos equivocamos, ¿verdad? Entonces, uno puede recibir un proyecto, una obra, con ciertas falencias. ¿Pero qué tipo de falencia? Falencias, obviamente. Hay falencias que uno puede tenerlas y hay falencias que uno no las puede tener, ¿verdad? Por ejemplo, estructural es algo que no podés, ¿verdad? Equivocarte. Entonces, lo importante es que a quien vos compraste te dé el respaldo para solucionar el problema en tiempo y forma, ¿no? Entonces, es el desafío de una constructora, de un desarrollador. Atender correctamente la postventa. Cierto que todos intentamos día a día que eso se vaya disminuyendo, mitigándose. Con procedimientos técnicos, con capacitaciones, con seguimientos, controles. Hay miles de maneras, ¿verdad? Que son el día a día. Pero uno en una obra de envergadura de 300, 400 personas, o sea, depende mucho del factor humano aún y del error humano, ¿no? Aunque entonces ahí es donde vos necesitas ese respaldo, ¿verdad? Y bueno, y hay muchísimas desarrolladoras que yo conozco que están empezando, que son gente seria. Hay muchísimas constructoras con menos experiencia, por ende menos envergadura de tamaño, de facturación, pero trabajando con seriedad, ¿verdad? Que eso es lo importante, tratar de hacer bien las cosas. Si uno empieza queriendo hacer mal las cosas, ya es muy duro el rubro como para pegarte a una constructora con esos conceptos, ¿verdad? En cambio, si vos sabes que quieres hacer bien, te va a atender. Correcto. Albert, me gustaría consultarte lo siguiente. Imagínate que tenés que asesorarle a un inversor que va y compra un departamento. Estamos hablando de un bien durable en el tiempo, ¿verdad? Claro. Estamos hablando de un bien que tiene que mantener, digamos, una durabilidad por décadas para generar el objetivo de rentabilizar esa inversión y generar buen alquiler y eventualmente, ¿por qué no revenderlo a una plusvalía, ¿verdad? ¿Cuáles son aspectos que para vos son importantes desde la perspectiva constructiva que ese inversor debe estar atento a la hora de invertir? Bueno, Paraguay está transitando en un camino de cambios y de mejoras y de conocimiento y de experiencia, haciendo ese camino al andar. Para mí es muy importante velar por el fácil mantenimiento de la obra, que a veces no es lo más barato. Es más, no es lo más barato. Pero hay varios factores materiales, procesos, constructivos, que ayudan a que el mantenimiento disminuya, ¿no? Pero también el usuario
tiene que aprender a mantener mejor sus construcciones. Y eso es muy importante porque creo que no siempre... En Paraguay no invertimos en tenemos, mantenimiento. no tenemos la cultura del mantenimiento. Uno cree que construye, me entregaron, hey, mi obra tiene 3 años. Bueno, 3 años con este clima, con el real agresivo, o sea, hay cosas que se tiene que mantener, ¿no? Entonces, es importante mantener la construcción una vez que uno recibe en condiciones, obviamente, mantener, y a veces eso es un poco difícil por nuestra cultura, y vivir en condominio el paraguayo aún también es nuevo, ¿no? Nuevo te hablo 15 años atrás. Entonces, para mí es muy importante la buena administración y el buen mantenimiento de las construcciones, porque después te sale 3 veces más. Las reparaciones. Entonces, yo creo que esos dos conceptos, el proyecto en sí mirando a un enfoque de menor mantenimiento posible, que eso implica desde la elección de materiales aptos o mejores o más recomendables, proceso constructivo y el buen uso de la construcción una vez terminada. Y esa capacidad de tener un buen mantenimiento tiene que ver con materialidad más costosa, tiene que ver con usar materia prima más cara o tiene que ver con otros aspectos también. Hay una mezcla de cosas, ¿verdad? Hay una mezcla de cosas, hay procesos que no tiene por qué costarte más caro y hay elecciones de proyecto en sí, el diseño, fachadas, cómo van a ser las coberturas y hay otro tema de material en sí, ¿verdad? Yo te puedo hacer un techo de teja, te puedo hacer un techo de chapa de zinc, te puedo hacer un techo termoacústico, o sea, hay varias cosas que van, abanicos para cada decisión donde uno tiene que equilibrar el costo-beneficio y para mí tener la visión del futuro uso de ese proyecto, ¿verdad? Albert, me gustaría hablar ahora del futuro, ¿verdad? ¿Cómo ves el futuro de la construcción en el segmento residencial? ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué tendencias? ¿Qué materialidad? ¿Hacia dónde está yendo el diseño y la construcción? El sector residencial realmente, yo, como te comenté, nosotros hoy somos 100% constructora, estoy un poco alejado del desarrollo inmobiliario. Fuimos desarrolladores en un momento, pero tomamos la decisión de abrirnos del desarrollo y enfocarnos a la construcción. Y lo que te puedo decir que el residencial hoy día está en todos lados, ¿no? Está creciendo un montón y es muy competitivo. Es un rubro demasiado competitivo, entonces ahí es donde tanto las desarrolladoras como las constructoras tienen que buscar ser lo más eficiente día a día, ¿sí? Ese es el desarrollo, desafío como constructora, al menos nosotros estamos tratando de buscar con tecnología, capacitación, controles, ser lo más eficiente, compras por volúmenes, o sea, hay miles de factores para ese margencito mantenerlo y cuidarlo, porque hoy día yo te diría que el sector inmobiliario es casi un commodity, ¿no? Entonces hay que buscar ese valor agregado, ese diferenciador para que podamos seguir desarrollándonos. Albert, ¿y qué nos puedes compartir en relación a estas tendencias constructivas de la famosa certificación LEED, ¿verdad? ¿Crees que es algo que va a seguir creciendo en Paraguay? ¿Crees que hacia ahí tenemos que ir también en términos Sí. de construcción? ¿Y cuál, si puedes contarnos un poco cómo ves en términos del impacto en el mantenimiento posterior justamente que Por mencionabas? supuesto, por supuesto. Bueno, obviamente que tanto LEED como otras normativas son importantes a mi modo de ver. Más que las certificaciones en sí, que son muy importantes, son los procedimientos correctos, ¿verdad? O sea, uno puede no tener LEED, pero aplicar normas para hacer de tu construcción amigable al medio ambiente, ¿verdad? Desde la construcción en sí hasta el uso, que es lo más importante aún, porque el ahorro energético, el confort, es fundamental y también se busca con esto que el costo de operativo de tu emprendimiento sea más bajo.
Entonces, en el tiempo, eso es importantísimo, un ahorro económico importante, ¿no? Entonces, es mucho asesorarse y ver cuál es el proyecto. Yo creo que ese es el secreto, ¿verdad? Dedicarse mucho al tiempo del proyecto ejecutivo de tu obra. Asesorarse y tomarse el tiempo correcto, porque una vez que iniciaste la obra, los cambios son costosos, son molestos, llevan tiempo. Entonces, para mí es muy importante incorporar estas buenas prácticas a todos los proyectos, en mayor a menor medida, de acuerdo a las posibilidades de cada uno, ¿no? Muchas veces el que va a construir se enfoca en un anteproyecto, pero muy pocas veces en trabajar bien el proyecto ejecutivo, ¿verdad? ¿Cuál es desde tu experiencia la importancia, el peso que tiene el proyecto ejecutivo en una construcción? Es importantísimo. Y no solamente no se toma el tiempo, también cuesta un poco invertir en un buen proyecto, ¿verdad? La gente siente que ahí no está el ahorro, o sea, no es tan directo lo que uno ve, pero yo creo que con un buen proyecto bien definido, los cambios y sobrecostos que se dan en el transcurso de la obra, y ni hablar los tiempos, se paga solo, ¿verdad? Entonces yo siempre recomiendo que se invierta en un buen proyecto, que se invierta en tiempo y en costo en un buen proyecto. Eso sí o sí trae un retorno directo a la inversión, ¿verdad? Hay errores de proyecto que ya no se recuperan más luego. Hay algunos que sí, pero te cuestan dinero, cuando te vas dando cuenta por el camino y cambiando por el camino. Pero si vos tenés un buen proyecto, realmente es el paso inicial más seguro que tenés que dar. Y el rol del fiscalizador, Albert, si puedes contarnos un poco también, ¿verdad? Claro. ¿Cuál es la importancia, cuál es el objetivo de incorporar un fiscalizador? ¿Recomendás que ese fiscalizador sea independiente, que sea parte de la constructora, que sea parte del desarrollador? No, claro. La fiscalización para mí es importantísimo. Para mí tiene un rol y un papel fundamental. Un fiscalizador serio, un fiscalizador con la remera puesta del cliente en pos de un buen proyecto es fundamental. Como estamos hablando, hay demasiado involucrados en una obra. Entonces, nosotros, la constructora, excelente tener un fiscalizador que también va marcando la cancha. Para mí tiene que ser contratado directamente por el cliente, obviamente. Y es Independiente de la fiscalización de la propia constructora. claro, ¿Vos sugerís la que el cliente constructora, contrate un fiscalizador por independiente? supuesto, tiene que ser completamente independiente de la constructora. Eso es fundamental. Y para mí es importantísimo. Obviamente hay proyectos y proyectos, ¿verdad? Hay proyectos que amerita, son inversiones donde la incidencia del costo de una fiscalización es mínima. Hay proyectos pequeños que no podés, ¿no? Porque es un costo agregado que a veces no amerita, ¿no? Pero es importantísimo. Genial. Albert, otra tendencia que estamos viendo hoy en día en nuestro mercado, siempre dentro del sector residencial, que es un poco donde está principalmente nuestro ámbito de actuación, es el desarrollo cada vez a mayores alturas Sí. de los edificios. ¿Cuál es un poco desde tu perspectiva el desafío de la perspectiva constructiva en este proceso donde decís que estamos aprendiendo todos los días, ¿verdad? Cuando nos vamos cada vez en edificios más y más altos Claro. para nuestro mercado? No, es sin duda un desafío muy grande, técnico muy grande, donde estuvimos hablando, en estructura no puedes equivocarte, ¿no? Entonces, eso es un punto principal a tener en cuenta, ¿verdad? Nosotros tenemos excelentes calculistas estructurales en Paraguay, de muchísima experiencia, pero obviamente, como estaba hablando el caso de una cementera donde no tenés experiencia en el país, tenés que asesorarte con gente que ya estuvo, ya hizo y fue parte y ganó esa experiencia en edificios en altura, que por decirte, edificios de 60, 70, 80, 90 niveles en Paraguay no hay, ¿verdad? Están viniendo. Entonces, me toca el caso de un proyecto de muchos niveles donde
fuimos a Argentina a contratar la experiencia de un calculista argentino para poder ejecutar una obra de esa altura, porque la altura cumple un rol muy desfavorable para el cálculo estructural, ¿verdad? Y es exponencial, entonces realmente ahí no te puedes equivocar. Y va quedando la experiencia a medida que vamos ejecutando y los calculistas paraguayos que se verán involucrados también, directa o indirectamente, van adquiriendo esa experiencia para que en Paraguay ya podamos luego ir calculando con nuestros calculistas estructurales edificios de mayor altura. Pero hoy, por ejemplo, hasta edificios de 30 niveles, 35 niveles en Paraguay, ya la experiencia es enorme y los calculistas que tenemos en Paraguay son excelentes. Y el rol de la municipalidad, a ver, me voy a meter un poco con el sector público, creo que también es muy importante en otros países. El sector público está muy activo en la supervisión de cada etapa de la obra, en el avance. ¿Cuál es la situación en Paraguay? ¿Cuáles son los desafíos en ese sentido? Y yo creo que es profesionalizar, ¿no? El rol de la municipalidad es importantísimo. Controlar para que las constructoras y las obras ejecuten correctamente. Todo proyecto causa molestias en el barrio, en el vecindario, pero que eso esté controlado, ¿no? Que sea mitigado. Y bueno, para mí cumple un rol muy importante. Las normativas, el cumplimiento de las normativas es fundamental. Ahora, creo que tenemos que ir profesionalizando porque van cambiando los proyectos, como estamos diciendo, de una manera acelerada. Entonces hay innovaciones en el mundo. Por darte un ejemplo, las protecciones linderas con un vecino, hay maneras diferentes a lo que nuestras normativas exigen, y inclusive de mejor eficiencia. Entonces ahí Pero es donde no la podés implementar. no la puedes implementar. Entonces ahí chocas contra un problema grave. Por eso yo creo que tenemos que trabajar en equipo, ¿verdad? Creo que el sector privado y el sector público tienen que trabajar para buscar ese cambio y no quedarnos con normativas antiguas y intocables. O sea, todo cambia, ¿no? Claro. Y los tiempos, Albert, digamos, cuando hablamos de tiempos de permiso de construcción, en términos de evaluación de los proyectos, ¿cómo estamos hoy en día? Y realmente son un poco lentos, pero también yo creo que es una cuestión de lo mismo que estamos hablando, el profesionalismo, más trabajo en equipo, buscar implementar tecnología. Creo que los recursos son limitados y sin tecnología fluyen más lento, ¿no? Entonces yo creo que hay que mirarlo desde ese punto, ¿verdad? De generar trabajo en conjunto del sector público y privado. Eso es muy importante para mí. Pero no son procesos fáciles. Todo lo que tienen que verificar es mucho y es un poco lento. A mi gusto es un poco lento, ¿no? Albert, me gustaría cambiar un poco de aspecto, a analizar, y me gustaría aquí meter el aspecto financiero, ¿verdad? En Paraguay la mayoría de los proyectos se financian a través del desarrollador, digamos, el mercado hipotecario todavía es mínimo en Paraguay, y normalmente es el desarrollador que le financia al cliente y que tiene también que pagarle a la constructora. Entonces, ¿cuál es tu mirada de esa perspectiva, ¿verdad? ¿Cuáles son las tendencias, los desafíos hoy en día de la mirada financiera para el avance de las construcciones y del sector inmobiliario? Sí, mira, yo realmente hay sectores, ¿no? Está el sector inmobiliario que es el que mencionaba, que entiendo que el apalancamiento mucho es de bancos y inversores, preventa, y que tienen una ecuación mucho más estudiada que lo que yo te puedo mencionar. Pero el sector industrial más bien son industrias multinacionales, industrias que vienen apalancados por bancos,
o inversión directa de las multinacionales, pero yo creo que se está modernizando en los sistemas de financiación, ¿verdad? Hay empresas financieras que buscan unir los cabos, inversor, desarrollador, constructora, fideicomisos. O sea, estamos creciendo en alternativas de financiación, ¿verdad? Y creo que con esto, que no conozco mucho, pero de grado de inversión, tenemos que ser creativos, ¿no? Porque va a venir mucho y es una materia que tenemos que desarrollar aún mucho más. Excelente. Bueno, Albert, la verdad que fue un placer tenerte con nosotros Placer mío. en este espacio que estamos construyendo. Creo que el sector de la construcción, como bien compartiste con nosotros, tiene enormes desafíos y oportunidades. Es un sector que va evolucionando, que depende muchísimo del capital humano, que depende muchísimo de la tecnología, pero que va aprendiendo y que va abrazando en este desarrollo que está teniendo el sector en nuestro país. Así que agradecemos mucho todas las opiniones, la experiencia, los conocimientos que compartiste con nosotros el día de hoy. Esperamos tenerte nuevamente aquí en este lugar. Por favor, David, el agradecido soy yo. Realmente, como te dije, si sirvió para algo, bienvenido. Y a las órdenes. Me encanta lo que estás haciendo, un espectacular espacio para aprender. Ya estuve presenciando un podcast anterior y bueno, estuve escuchando también otro anterior y me encantó. La verdad que te felicito y bueno, a las órdenes. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio, un episodio más de este podcast de Paraguay Sodio International Realty. Te invito a que sigas conectado con nosotros en nuestras redes sociales, en YouTube y en Spotify para más capítulos, más conocimiento y más información. Muchísimas gracias.